Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería pediros disculpas de parte de Araceli, que por motivos de agenda no ha podido estar hoy en este webinar, y agradeceros a todos que os hayáis conectado con nosotros para poder asistir y conocer las medidas antifraude en su relación con la Orden 1030 de 2021. Como todos ya conocéis por nuestras comunicaciones, la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, HFP 1030-2021, fue publicada en el BOE en septiembre de 2021 y en esta orden se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que obliga a las administraciones y el sector público y empresas privadas que ejecuten y gestionen fondos europeos a establecer un plan de medidas antifraude. En este plan queremos destacar que se tiene que garantizar, ¿no? En este plan tiene que garantizar y declarar que los fondos que se han utilizado con el plan de recuperación y resiliencia se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en lo que se refiere a la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Y por este motivo, desde Teniberia hemos organizado este webinar en el que vamos a contar con John Sánchez y César Fernández, expertos de Smart Compliance, que nos van a ampliar la información de que las empresas tenéis que tener en cuenta y los efectos que esta orden HFP 1030-2021 tiene en contratistas y subcontratistas. Antes de presentar a John y a César, os quería recordar que en la operativa general de nuestros webinars en Teniberia, para la participación la tenemos habilitada en el apartado de preguntas y respuestas, que está habilitado siempre desde el inicio del webinar, y en el que os animamos a que trasladéis todas las dudas que tengáis, que puedan surgir tanto durante la exposición como después en el coloquio final. Pues sin más, voy a presentaros a John y a César. John Sánchez es abogado, compliance officer, auditor de sistemas de compliance, con más de 25 años de ejercicio profesional, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en compliance officer por la Universidad Complutense, consultor de empresa familiar, asociado de la Asociación de Compliance Officer, en la que es integrante de la Comisión del Sector Público, vocal en UNE, en el Comité Técnico de Normalización 165 SC6, que va sobre compliance en materia de competencia. Por otra parte, tenemos a César Fernández, abogado, compliance officer, con más de 15 años de ejercicio profesional, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense, experto técnico en Compliance en ENAC, experto técnico en certificación de personas en ENAC, blanqueo de capitales, riesgo fiscal, etcétera, experto externo en prevención, blanqueo de capitales, acreditado por el SEPBlanc, y perito judicial en compliance. Sin más, yo no os entretengo y te doy la palabra a John para que podamos arrancar. Gracias, Alberto, por esas palabras. Se me escucha, ¿no? Perfecto. Muy bien, voy a compartir la presentación. Bueno, buenos días a todos. Primero, gracias por la presentación y gracias también por la asistencia, ¿no? Vamos a intentar hacer una charla, una presentación de lo que son los fondos de medidas antifraude lo más sencilla posible. Y vamos a ver si de alguna forma podemos entender un poco la necesidad y cuáles son un poco las tripas de esta necesidad o de esta obligatoriedad, ¿no? de los fondos. Vamos a intentar estructurar la intervención, las intervenciones, tanto de César como la mía, dentro de ocho puntos. Por un lado, vamos a intentar poner en contexto de dónde surgen los planes de medidas antifraude, cuáles son los requisitos que nos exige la Unión Europea de cara a la gestión de esos fondos, cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno de España, en concreto la que citaba Alberto antes de la orden del 29 de septiembre, la 1030, ¿no? Y por otro lado, cuáles son las características que tienen que tener en general los planes de medidas antifraude, ¿no? Con especial atención
a la identificación de lo que es el ciclo antifraude y bueno, pues un poco la aplicación que hay tanto en la contratación como en las subvenciones, ¿no? El contexto de por qué surge el tema de los planes de medidas antifraude es un contexto como ya sabéis, de la pandemia, ¿no? Es un poco la respuesta, y digo a la pandemia, porque lo que no sabemos es qué es lo que puede ocurrir ahora con la situación esta de la invasión de Ucrania, ¿no? Exclusivamente vamos a hablar de la situación que se genera con la pandemia y las medidas o las herramientas que la Unión Europea articula para gestionar ese descalabro, digamos, económico, ¿no?, en los países europeos, ¿no? Hay dos instrumentos que son los que la Unión Europea en un primer momento pone en marcha. Por un lado es lo que se llama el Fondo de Recuperación, las Next Generation, que es del 21 de julio del 2020, en el que está dotado con esos 750.000 millones de euros, digamos que para repartir por todos los países, ¿no?, de la Unión Europea. Y luego genera para la gestión o para gestionar realmente esos fondos, crea lo que se llama el reglamento, que es el mecanismo para la recuperación y resiliencia, que es donde de alguna forma pone todo el condicionado de la gestión de esos fondos, ¿no? ¿Qué es lo que nos exigen a la hora de gestionar esos fondos? Tanto las administraciones como aquellas entidades públicas y privadas que gestionen fondos europeos nos van a exigir que realmente creemos o implantemos dentro de la institución o dentro de la organización un sistema de gestión. Un sistema de gestión que tiene que tener cuatro patas importantes. Por un lado, la pata de que sea un sistema capaz de prevenir, detectar, corregir e investigar los posibles causas de fraude. Por otro lado, que ese sistema tenga un control eficaz y eficiente de riesgos. Luego hablaremos un poquito más de ello. Que se gestione mediante los principios de buena gestión financiera y administrativa y que tenga un sistema de control, un sistema determinado, focalizado de control, y a su vez que se realicen auditorías de ese sistema. El Gobierno de España, y ahí es donde ponemos el contexto de la orden ministerial, la 1030 del 29 de septiembre de 2021, o sea, hace prácticamente unos meses, el Gobierno de España coge las recomendaciones del reglamento de la Unión Europea y establece esta orden establece lo que se llamaría el sistema de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Los sistemas, a ver si lo podemos ver, el plan de medidas antifraude forma parte de lo que llamaríamos el PRTR, o sea, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene unos niveles de exigencia, sobre todo documental, y de diferentes hitos que son distintos, que son más, y el plan de medidas antifraude está, digamos, de alguna forma subsumido en ese PRTR, ¿no? En la orden ministerial, fundamentalmente lo que hace es desarrollar el sistema, establece la obligatoriedad del establecimiento del plan de medidas antifraude, o sea, es decir, estaría subsumido dentro de ese PRTR, refuerza los mecanismos actuales de prevención y sobre todo de identificación de beneficiarios, que es un poco lo que de alguna forma está empezando a implicar a la iniciativa privada, a las empresas privadas en la gestión de los fondos, y luego claro, establece como elementos claves lo que es la evaluación del riesgo del fraude, la declaración de ausencia de conflicto de interés y luego el establecimiento de un procedimiento de conflicto de interés, ¿sí? ¿Qué características deben de tener los planes de medidas antifraude? Nos vamos a centrar
en los planes de medidas antifraude. ¿Qué características tienen que tener? Bueno, en primer lugar, el plan de medidas antifraude tiene que ser aprobado en el tiempo, nos dice la orden ministerial, en el tiempo de 90 días desde el mismo momento en que empezamos a gestionar fondos europeos. O sea, tenemos un plazo para establecer ese plan, para implantar ese plan dentro de la organización. También la característica que tiene que tener el plan de medidas antifraude es el establecimiento del ciclo antifraude. Luego intentaremos por lo menos dar unas pinceladas de lo que se entiende o lo que la Unión Europea nos obliga con relación al establecimiento del ciclo antifraude. Por otro lado, un elemento clave va a ser la gestión de riesgos. La gestión de riesgos muy relacionada con los riesgos que podemos tener en la gestión de fondos europeos y muy relacionada con el proyecto, el tipo de proyecto y demás que podamos tener, ¿no? Una gestión de riesgos que en principio, nosotros por ejemplo estamos desarrollando ya varios planes de medidas antifraude, una gestión de riesgos que nos obliga a tener como hitos el impacto y la probabilidad, dependiendo del tipo de proyecto y demás. Y yo creo que este es uno de los principales elementos claves en lo que sería la gestión de los fondos europeos. Por otro lado, claramente tendríamos que el sistema lo que va a establecer va a ser un nivel de prevención, sobre todo en la creación de unas medidas adecuadas y proporcionadas al tipo de situaciones que se nos puedan dar en la gestión de ese proyecto. La detección, en muchos casos, de las medidas de prevención no pueden ser suficientes y entonces quizás habría que crear otras medidas que en este caso la Unión Europea pues, habla como de señales de alerta, que luego hablaremos un poco de ellas, ¿no? Medidas correctivas, establecer procesos adecuados y sobre todo lo que es el tema del procedimiento del conflicto de intereses y demás, ¿no? ¿Qué riesgos debemos de gestionar en los planes de medidas antifraude? ¿Qué riesgos fundamentalmente debemos de centrarnos en los planes de medidas antifraude? Por un lado estaría lo que sería el conflicto de intereses, que yo creo que es un elemento nuclear, no solamente en la gestión de los fondos europeos, sino también en todas las relaciones que tengamos con la administración pública, ¿no? En el ámbito de la contratación. El conflicto de interés, como ya conoceréis, pues es de alguna forma, estaremos en conflicto de interés cuando veamos comprometida el ejercicio imparcial, el desarrollo normal de un contrato porque existen pues, razones familiares, afectivas, o de cualquier otro tipo de motivo, tanto directo o indirecto, que nos vincula pues, con aquel proveedor o con aquel cliente que está sujeto al contrato, ¿no? Desde el punto de vista de la administración pública, estaríamos hablando de proveedores. Desde el punto de vista de la empresa privada, pues estaríamos hablando de las relaciones que podemos tener con funcionarios de la administración pública contratante. Es aplicable a todas las situaciones. Estamos hablando de cualquier tipo de interés, tanto personal, directo o indirecto, y ante cualquier situación que se pueda plantear, ¿no? Los posibles actores del conflicto de interés pues son los empleados públicos, pero también los beneficiarios, tanto privados, socios, contratistas y subcontratistas, ¿no? ¿Qué medidas debemos de adoptar o qué medidas nos está obligando la Unión Europea a adoptar de cara a poder prever ese conflicto de interés, ¿no? Pues bueno, en primer lugar nos dice que tiene que haber una comunicación e información a todas las personas que van a tener algún papel
o van a tener alguna función dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Vuelvo otra vez a repetir, al proyecto que está sujeto a financiación de fondos europeos. Entonces, se tiene que dar una formación y se tiene que, de alguna forma, identificar cuáles pueden ser los conflictos de intereses en cada fase del proyecto, ¿no? Los intervinientes en ese proyecto tienen que firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. La organización, tanto pública como privada, debería de comprobar por las bases de datos que existen públicas cuáles pueden ser las situaciones, las diferentes situaciones de los intervinientes en ese proyecto, y luego claramente la aplicación de la normativa interna. Claro, de cara al plan de medidas antifraude, sobre todo lo que es en el tema de prevención, da por hecho que tenemos unos mínimos de sistemas de compliance dentro de las organizaciones, ¿no? Tanto las que sean en tema privado como en tema público, ¿no? Pues que el mínimo que algún tipo de código ético o incluso algún tipo de análisis de riesgos, ¿no? Las medidas para abordar los posibles conflictos de intereses siempre nos da un poco miedo el pensar en que el conflicto de interés pueda anular la intervención de esa función dentro de lo que es el proyecto, ¿no? No tiene por qué. O sea, el conflicto de intereses lo que está exigiendo o lo que exige es que se declare que efectivamente pueda haber conflicto de interés. Lo lógico es que en el caso de las organizaciones, que se comunique el posible conflicto de interés al superior jerárquico y que de alguna forma también se evalúe como si efectivamente tiene que haber una abstención por parte de esa función dentro del proyecto o no. Eso va a depender un poco de la situación del conflicto de interés. O sea, puede haber una situación que supuestamente es de conflicto de interés, pero que no se le da tanta importancia dentro de la organización. Lo que sí es importante es comunicarla, ¿no? O sea, que haya un ejercicio de autorregulación por parte de la función y en ese ejercicio de autorregulación, o sea, de autocontrol, se explicite, ¿no?, que puede existir ese conflicto de interés. En cuanto al tema del fraude y la corrupción, que es también otro de los elementos nucleares de los planes de medidas antifraude, la Unión Europea lo define como la utilización, ahí os ponemos un poco la definición, ¿no? La utilización o la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos, ¿no? También al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información y también pues, lo que podríamos llamar la desviación de fondos para otros fines distintos a los que realmente estaban designados, ¿no? La Unión Europea, para controlar este tema, pues establece un ciclo, el ciclo antifraude. El ciclo antifraude pues, se fundamenta en 4 etapas. Por un lado está la prevención, por otro lado está la detección, corrección y la persecución, ¿no? Vamos a intentar, de una forma gráfica, cuando estamos hablando del ciclo antifraude, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y que es un ciclo que realmente se tiene que implantar dentro, o sea, la obligatoriedad del plan de medidas antifraude te obliga de alguna forma a tener implantado este ciclo, ¿no? En cuanto al tema de prevención, era un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Los planes de medidas antifraude de alguna forma dan por hecho que existe una cierta cultura ética dentro de la organización, ¿no?, tanto sea pública como privada. Entonces estamos hablando de que efectivamente tiene que existir un código de conducta, un código ético. Anteriormente estábamos hablando de formación. Claro, tenemos que dar formación, sobre todo en lo que serían los riesgos que podemos tener en la gestión de ese proyecto.
incluso bueno, pues los riesgos dentro de lo que sería el conflicto de interés y demás. Sobre todo información. Y no solamente dar, sino que tenemos que acreditar que efectivamente hemos dado esa formación, ¿no? Tiene que haber un compromiso por parte de la organización, de las autoridades, de esa administración pública. Tiene que haber una identificación clara de quién es quién dentro del proyecto y qué función forma o hace o de qué forma participa en ese proyecto. Tiene que haber una evaluación de riesgos. Este es un elemento nuclear, clave, importantísimo dentro de lo que es el plan de medidas antifraude. Una evaluación de riesgos, además, que tiene que ser cíclica, es decir, el propio proyecto o incluso los propios indicadores en el tratamiento del riesgo nos pueden marcar que tenga que haber una revisión de esa evaluación de riesgo temporalmente, cada 6 meses, cada año. Entonces, es un elemento, digamos, vivo dentro de lo que es el plan de medidas antifraude, ¿no? Tiene que haber un sistema de control, análisis de datos, la verdad hace un poquito lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Entonces, la prevención, digamos que es todos aquellos elementos de compliance, porque al final es un poco, casi todos son elementos de compliance, que la organización ya empieza a tener o ya tiene desarrollado o tiene que desarrollar, ¿no? O sea, es decir, el plan de medidas antifraude exige un sistema de compliance. Sí, exige un sistema de compliance. Exige un sistema de compliance, aunque sea mínimo, ¿no? Aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, que ya lo tienen desarrollado, pues fenomenal, porque el encaje del PMA, del plan de medidas antifraude, va a ser mucho más sencillo, ¿no? En cuanto al tema de la detección, pues el uso de bases de datos, de contraste, ahí marcamos un poco algunas. Los indicadores de fraude, que este es un elemento clave que la Unión Europea le da mucha importancia. Luego os vamos a dar después de esto un pantallazo para que veáis un poco algunas banderas rojas que identifica la OLAF. El establecimiento de canales de denuncia, importantísimo dentro de la organización, tanto sea pública como privada. Aquí es importante señalar que estamos en una fase, el Gobierno de España está en una fase, ya hay un proyecto ley en cuanto a la transposición de una directiva de protección del denunciante, que creo que va a ser un elemento, creemos que va a ser un elemento nuclear de cara a fomentar más el uso de los canales de denuncia dentro de los organismos, y vuelvo a repetir, tanto públicos como empresas privadas. El tercer elemento clave sería la corrección. En el momento en que tenemos un caso de fraude, tenemos que suspender el procedimiento. Hay un mecanismo de notificación a las autoridades interesadas dentro y organismos implicados, ¿no?, dentro del proyecto. Habrá que hacer una evaluación de la incidencia del fraude y la calificación. Y luego, pues, probablemente, pues, quizás nos veremos obligados a retirar ese proyecto en la zona afectada o la parte afectada o la totalidad de donde ha surgido el fraude, ¿no? Digamos que este es un poco, bueno, estaría la persecución, la comunicación de los hechos y decisiones a la entidad competente, denuncia de los hechos punibles, incluso poner en caso de la Fiscalía y demás, situaciones que se nos pueden dar en el tema de la gestión del ciclo, ¿no? Los indicadores, que es uno de los elementos claves y que digamos que de alguna forma hay una serie de listas de indicadores, es muy exhaustiva, quizás en muchos casos es un elemento, pues, quizás de guía. Los planes de medidas antifraude normalmente los que estamos nosotros desarrollando y normalmente los que se desarrollan establecen unos listados en los anexos a los planes de medidas antifraude de tal forma que aquellas funciones
que en el proyecto tienen una situación pues, de control o tienen una mejor visión de cuáles pueden ser los posibles riesgos que hay, pues que tengan una noción de por dónde pueden ir los temas, ¿no? Es un elemento nuclear dentro de lo que es el plan de medidas antifraude. En cuanto la Unión Europea, las indicaciones las establece en cuatro apartados. Por un lado, en lo que significa la contratación pública. Ahí a la presentación nos presentamos os damos algunas indicaciones, algunos controles, algunas banderas rojas, ¿no? También en las subvenciones públicas, en convenios y en encomiendas de gestión y encargos de ejecución. Digamos que estas serían las 4 áreas que la Unión Europea establece elementos de control o elementos semáforos rojos, ¿no? O banderas rojas, perdón, que establecen. Bueno, ahí en la presentación nos marcamos un poco pues, la contratación pública con relación a corrupción, sobornos y comisiones ilegales. Pues bueno, pues los tratos favorables que pueden existir, la relación social estrecha, el patrimonio del empleado, si aumenta o no. Bueno, pues una serie de esto que simplemente os lo damos un poco en la presentación para que veáis cómo pueden ir las cosas y de alguna forma tenéis unos indicadores para poder establecer posibles pautas que se os puedan dar. De todas formas, nosotros lo que estamos haciendo en la implantación de los planes de medidas antifraude es dar formación específica en este tema a las partes, a las funciones que están especialmente expuestas al riesgo, ¿no? Después de hacer el análisis de riesgos, pues ahí nos están dando una serie de indicadores y también nos están estableciendo, porque también hay otra particularidad. Cuando estamos trabajando con las organizaciones, tanto públicas como privadas, como empresas privadas, lo que estamos estableciendo es sobre todo el análisis de riesgos, que es un elemento nuclear, lo que estamos estableciendo es un análisis de riesgos modelo, ¿no? Para esa organización. Y como tal se establece. Claro, lo que nos dice la Unión Europea y lo que nos dice también la orden ministerial es que tenemos que realizar ese análisis de riesgo en todos los proyectos que tengamos. O sea, si tenemos 5 proyectos que están relacionados con la gestión de fondos europeos, tenemos que realizar ese análisis de riesgos en ese proyecto concreto. Entonces, partimos de un análisis de riesgos global, digamos, modelo, para esa organización, y a partir de ahí, con ese modelo, vamos a ir identificando en cada proyecto cuáles son los riesgos. Se tiene que dar formación, o se da formación en concreto de esos indicadores, y además se tiene que acreditar que las funciones especialmente expuestas a los riesgos tienen esa formación, y dentro de esa formación nosotros lo que establecemos un poco es esas banderas rojas para que esa función tenga claro cómo desarrollarla. Y bueno, subvenciones públicas, encomiendas de gestión y encargos de ejecución y en convenios públicos. Ahora en estos momentos doy el paso a César para que continúe con el tema, y lo que hemos hablado, pues encantado de contestar a las preguntas que te plantees. César, todo tuyo. Sí, buenos días, gracias John, gracias Alberto y gracias a todos los participantes en por lo menos darnos la oportunidad de poder trasladaros todo aquello que nos preocupa a todas aquellas personas e instituciones en los cuales tenemos relación con la administración y sobre todo que participamos dentro de lo que sería la fase tanto de licitación como de ejecución, tanto de contratos como de subvenciones. La parte que voy a abordar yo es aquello que afecta a esos contratos y pliegos y condiciones administrativas
por los cuales se nos puede adjudicar contratos o servicios vinculados a los PRTRs y a las subvenciones. Voy a empezar con el desglose respecto a cómo afecta a esos pliegos, se afecta esos PMAs, a todos los proyectos que afectan, en este caso, a los contratos administrativos, partiendo de la base de que cuál es qué resulta de aplicación, qué normativa resulta de aplicación a esos contratos financiados con los dependientes de los PRTs, planes de resiliencia, ¿no? La ley, por ejemplo, tenemos que partir de la ley 9/2017 de contratos del sector público, también del Real Decreto Ley 30 de diciembre, porque se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la administración pública en relación con esa ejecución de los planes de los PRTRs, la orden, como ya decía Alberto, y ahí decía John también, la orden respecto a la orden HFP 1030-21, por lo que se configura el sistema de gestión de esos PRTRs, la orden 1031 de 29 de septiembre, por lo que se establece el procedimiento de información, cómo tenemos que aportar las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de esos proyectos, hitos y proyectos en la ejecución presupuestaria de esos PRTRs. Esa es la normativa, digamos, básica, con lo cual nos va a envolver todo el procedimiento de concurso y de adjudicación y seguimiento de los contratos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de gestión específicos de los PRTRs? Que tenemos que empezar por ahí, porque eso nos va a llevar también a esos pliegos y obligaciones. Pues aparecen ya los primeros conceptos de hitos y objetivos, que son cruciales para su seguimiento y acreditación de resultado. Durante todo el proceso que os empezó a explicar John y que vamos a ver la parte que os voy a desmembrar yo, vamos a hablar siempre de hitos, de proyectos, de hitos, de objetivos y también de mecanismos para la prevención, la detección, la corrección del fraude, de la corrupción y los conflictos de intereses. Vamos a ir constantemente porque son todos los elementos nucleares respecto a esa ejecución y el plan de medidas antifraude que vincula a la administración a estos fondos que íbamos viendo desde el inicio de la charla, ¿no? Los principios, como decía anteriormente, son los principios del concepto de hito y objetivo, de etiquetado verde y etiquetado digital, análisis de riesgos en relación a los posibles impactos negativos en relación al medio ambiente, el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección, corrección del fraude, de la corrupción y los conflictos de intereses. También muy importante, la compatibilidad del régimen de ayudas del Estado y la prevención de la doble financiación. Identificación del perceptor final de los fondos, ya bien sea como adjudicatario o bien sea como contratista o subcontratista, y la comunicación de estos, ¿vale? Pero ¿de dónde parte esta necesidad? ¿Quién ha incluido los aspectos que ha de incluirse o qué entidad ha establecido los aspectos a incluir esos expedientes de licitación y los pliegos rectores de los contratos administrativos? Pues la Junta Consultiva de la Contratación Pública, por medio de la instrucción de 23 de diciembre de 2021. ¿Vale? Si vamos y comenzamos desmembrando lo que serían los conceptos de hitos y objetivos y criterios a seguir en su seguimiento para acreditar ese resultado, tenemos que partir que los PRTRs se componen de 4 ejes transversales: transformación ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Esos 4 ejes se incorporan otras 10 políticas denominadas palancas, entre ellas agenda urbana y agenda rural, infraestructuras, ecosistemas resilientes, transformación energética, la administración para el siglo XXI, modernización, educación y conocimiento, nueva economía, etc. Esas políticas palancas a su vez se subdividen en 30 componentes C y D. Y marco este hito C y D porque a esos 30 componentes son aquellos que los cuales debemos aplicar los hitos y objetivos que nos van a seguir durante todo el desarrollo del proyecto de ejecución de esos contratos administrativos y esas subvenciones vinculados a los PRTRs, ¿vale? ¿Se deben establecer esos hitos y objetivos así como los plazos temporales para su cumplimiento? Sí, los debemos establecer en el pliego de condiciones técnicas del contrato y así los tenemos que encontrar cuando vayamos a encontrarnos a acceder tanto a subvenciones como a hacer un contrato vinculado a esa ejecución de los fondos PRTR, ¿vale? También tiene que tener ese pliego un etiquetado verde y digital, ¿vale? Así como el análisis de riesgos en relación con esas medidas posibles impactos negativos medioambientales.
¿Qué entendemos como certificado verde o el peso relativo al certificado verde digital? Pues el conocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la transformación ecológica y digital, que tiene que incluirse en un nivel porcentual de dotación del total del PRTR de 39,7% y 28,2%. ¿Vale? Ninguna de estas medidas, de esas medidas de ejecución, tiene que ir en contra de los 6 objetivos medioambientales, que son la mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático, el uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad. En esos pliegos también debe hacerse una mención a una referencia del preceptivo obligación, como he dicho, al etiquetado verde digital, así como el análisis de riesgos medioambientales y su cumplimiento. Las obligaciones asumidas también tienen que asumirse, incluir la obligación para el contratista y subcontratista de aportar el compromiso de cumplimiento de los principios transversales. Los principios transversales son los principios que vamos explicando, ya desmenuzando desde el minuto 1 de esta charla, que son los principios de la prevención, de la lucha contra el fraude y la corrupción, y así como el conflicto de intereses y la doble financiación. El refuerzo que debemos establecer para toda aquella prevención, detección, corrección y el fraude, ya debemos de partir que en todos los expedientes vinculados a un proyecto, debemos establecer esa declaración de ausencia de conflictos de interés. ¿A quiénes afecta esa declaración de conflictos de interés? Tanto al titular del órgano de contratación, a aquellos que participan en la redacción de los pliegos del contrato, tanto en las partes de los PPAs, los pliegos de condiciones administrativas, como de los PPTs, los pliegos de condiciones técnicas, a los miembros de las mesas auxiliares, de las mesas unidades de participación, a los miembros del comité de expertos, si los hubiera, técnicos que elaboran los informes de valoración dentro del seno del contrato, al contratista al momento de su formalización o al propio subcontratista. En los pliegos habla de incluir también necesariamente la obligación de cumplimiento de esa declaración de ausencia de intereses, así como de las penalidades que pueda vincularse en la ausencia de cumplimiento o directamente la resolución contractual. Muy importante también es que todas las declaraciones de ausencia de interés deben ser cumplimentadas por todos los intervinientes en la licitación, bien sea por órgano de contratación, bien sea con la empresa que se va a encargar de su ejecución, y debe constar parte de ese expediente de contratación. También debe incluir, como he dicho anteriormente, esa obligación por parte de aportar ese documento y esa declaración de ausencia de conflictos de interés, y también el compromiso de cumplimiento por parte del contratista y del subcontratista de aquellos principios transversales que hemos dicho anteriormente. ¿Vale? Entonces, ya partimos de la base que tenemos que ya cumplimentar la declaración de conflictos de intereses, el cumplimiento de los principios transversales que hemos dicho, ¿vale? ¿Y qué entendemos por cumplimiento de esos principios, ese compromiso de cumplimiento? Pues es nuestra obligación de cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales. Como ha dicho anteriormente John, partimos de un principio de cultura ética, de cumplimiento normativo. Todas esas normas, esa obligación de cumplimiento que nosotros nos tenemos que suscribir para poder ejecutar ese contrato, esa adjudicación, o para poder llevar a cabo esa subvención, todas aquellas obligaciones de cumplimiento son necesarias para prevenir, para detectar el fraude y la corrupción y actuar contra ellos. Como veis, todo va en relación a un compromiso de cumplimiento, una declaración de conflictos de intereses, un cumplimiento ético, una cultura ética, y también se debe tener en consideración esa compatibilidad del régimen de ayudas del Estado y la prevención de la doble financiación, que la tenemos que incluir también dentro de los pliegos técnicos del contrato, y también que por parte del órgano gestor se verifique y forme parte también del repositorio documental del contrato ese chequeo, ese examen, para que esa ayuda no esté sujeta
a esa doble financiación, ¿vale? También debemos identificar al perceptor final de los fondos, bien sea como adjudicatario, bien sea como contratista o como subcontratista. ¿Qué debe de incluir, qué información debemos de incluir en ese expediente de contratación? Tiene que incluirse el NIF del contratista y los subcontratistas, el nombre o razón social, el domicilio social, la inclusión también digamos, en el censo de empresarios y profesionales como licitadores. Y también muy importante, la identificación real, que sean titulares reales de esa persona jurídica o persona física. También algo novedoso y también que se empleará brevemente, que es la obligación que tenemos de suscripción para cesión y tratamiento de nuestros datos en relación con la ejecución de ese plan. Tiene que aparecernos una cláusula y un documento donde nosotros obligatoriamente tenemos que ceder nuestros datos a la administración para poder ejecutar ese contrato. Y son cuestiones que no aparecían anteriormente como forma obligatoria, pero sí se nos van incluyendo en la ejecución de estos planes. También estamos obligados a hacer constar el cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación y también incluyendo los encabezamientos y logos establecidos en la orden 1030-2021, y dos cuestiones que no pueden pasar desapercibidas, ¿vale? Que es que nosotros los denominamos otras cuestiones que deben constar en los pliegos, que son cuestiones eminentemente de control. Nos tenemos que sujetar a los controles de la Unión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, la OLAF, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Fiscalía Europea y el derecho de estos al acceso de información sobre el contrato, con lo cual van a tener prácticamente el momento que el Ministerio de Hacienda active y ponga en marcha una aplicación informática que va a poder acceder a todos esos expedientes de forma real, en tiempo real, a su situación. Y también la obligación de conservación de nuestra documentación en un plazo genérico de 5 años que se computan a partir del pago del saldo o al del final de la operación. Este periodo será de 3 años si el importe financiado es inferior o igual a 60.000 euros. ¿Cuándo se nos va a pedir, cuándo se nos va a requerir que aportemos como contratistas y subcontratistas esas declaraciones de compromisos DAFI, esas declaraciones de compromiso de cumplimiento? Pues el momento que vayamos a presentar la documentación previamente a la licitación o en el momento previo a la adjudicación, ¿vale? ¿Qué documentación tenemos que aportar? Pues lo que os hemos dicho con antelación. Las DAFI, el documento de ausencia de conflictos de intereses, los compromisos de cumplimiento de aquellos principios transversales que hemos indicado anteriormente y la declaración y cesión de los datos de tratamiento de datos personales en relación a la ejecución de ese simple proyecto, no para nada más. Respecto a los subcontratistas, debe aportárselo, por parte de aportarse la documentación el contratista principal, ¿vale?, a la firma del contrato o todo lo más tardar al inicio de la ejecución, ¿vale? Una vez finalizado la parte de la contratación administrativa, ahora vamos a pasar a las subvenciones. En muchas cuestiones es muy similar prácticamente a las cuestiones derivadas de la contratación administrativa. Hay algunas matices prácticamente son textuales, pero haceros mención brevemente que para que podáis un poco seguir la dinámica y que os vayáis integrando en la dinámica tanto de los procedimientos de licitación como los de las subvenciones, que son procedimientos muy similares, ¿vale? ¿Qué normativa se nos aplica en la justificación de las subvenciones y los medios elementos? Pues la ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Ley General de Subvenciones. El decreto que hemos citado anteriormente, el 36/2020, de las medidas urgentes para la modernización y la administración pública, la orden, la 1030/2021, por lo que se configura el sistema de gestión de los PRTRs, la orden 1031, porque establecen
la información a aportar por parte del sector público estatal, autonómico, local, para el seguimiento y cumplimiento de los hitos y objetivos respecto a la ejecución de los planes PRTR, y la publicación de las bases reclamatorias habrán de estarse a los contenidos que se encuentran en los pliegos, ¿vale? Igual que en los anteriores contratos, ¿dónde debemos establecer estos hitos y objetivos? Sí. ¿Dónde los tenemos que establecer? En los pliegos de condiciones técnicas, ¿vale? También debemos incluir penalidades en causa de resolución contractual si no se incluyen, si no se cumplen todos aquellos vinculación de hitos, objetivos y tiempos. Sí, ¿vale? El pliego de condiciones también tiene que incluir esa obligación por parte del beneficiario de la subvención de aportar el compromiso de cumplimiento de aquellos principios transversales, la prevención, detección y corrupción respecto al fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación. Siempre, como vais viendo, todo prácticamente con algún matiz son elementos muy similares tanto a la licitación como en las subvenciones, ¿vale? ¿Quién debe declarar esa ausencia de conflictos de intereses? Pues los mismos que anteriormente. El titular del órgano de la subvención, los que participan en la redacción de los pliegos, los miembros de las mesas o de las unidades, los miembros de los comités de expertos técnicos que se elabora esos informes de valoración, y el beneficiario en el momento de la formalización del contrato o inmediatamente después a requerimiento de la administración. También debemos juntar esa declaración de conflictos de intereses que previamente en el pliego vinculado a las subvenciones tiene que establecer de forma obligatoria, y contractualmente también mediante los pliegos establecer cuáles son las causas por las cuales puede resolverse el contrato si no se aporta esa declaración de conflictos de intereses. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración que tenemos que identificar al perceptor final de los fondos, bien sea como adjudicatario, bien sea beneficiario, ¿no? En este caso sería beneficiario. ¿Qué se debe de incluir también para identificar ese beneficiario? Pues identificar, muy similar en el caso que nos encontramos también en la contratación pública, el NIF del beneficiario, el nombre, la razón social, el domicilio fiscal del beneficiario, la inclusión como persona física o jurídica en la base de datos nacional de subvenciones y la identificación del titular real de esa subvención. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer, que ya se repetía anteriormente? Pues establecer la obligación de suscribir a esa declaración de cesión y tratamiento de datos en la ejecución de esos fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los PRTRs, para los beneficiarios de subvención. Esa obligación de comunicación para esa ejecución. Eso se repite de igual manera que en la contratación general. También tiene que incluir esa comunicación, y también establecer e incluir los logos y los encabezamientos que se encuentran regulados en la Orden 1030-2021. ¿Vale? También muy importante, que coincide con las cláusulas a incluir en los pliegos, también esa sujeción, de igual manera que nos encontramos en el procedimiento de contratación, la sujeción a los controles de la Comisión Europea, de la OLAF, de la lucha contra el fraude, del Tribunal de Cuentas Europeos, de la Fiscalía Europea, y el derecho de estos para poder tener acceso a la información de ese contrato, que nosotros identificamos, y así lo entendemos dentro de nuestra experiencia en la implementación en los planes de medidas antifraude, y denominamos, más que contrato, denominamos un proyecto, entendiendo el proyecto porque tiene un principio, tiene un fin y tiene una fase de ejecución y de finalización. ¿Vale? También la obligación de mantener esa documentación al menos durante 5 años, ¿vale? Y 3, si el importe a adjudicar es, en este caso del 3 a financiar, pero mejor dicho, es un importe igual o inferior a 60.000 euros. ¿Vale? ¿Qué debemos de pedir a los beneficiarios de esa subvención? Que nos aporten pues, la consecución de esos hitos objetivos establecidos en el pliego de condiciones, también ese cumplimiento
de la prevención, de la detección y de la corrección respecto al compromiso adquirido en el cumplimiento de los principios transversales. Hemos dicho la corrupción, el fraude, los conflictos de intereses y la doble financiación. También debemos aportar esa declaración de ausencia de interés, ¿vale? Y también debemos aportar nuestra cesión del tratamiento de datos, ¿vale? ¿Cuándo lo vamos a aportar? En el momento que formalicemos esa vinculación contractual posterior a la adjudicación, ¿vale? Como reflexión, que es una aportación personal que hemos estado hablando John y yo durante mucho tiempo, entendemos que ya va siendo hora que se establezcan sistemas de gestión en la contratación pública o en las propias subvenciones, en la manera de gestionar los planes de resiliencia, puesto que entendemos que esto no es algo puntual vinculado a estos planes, sino que llega para quedarse. Llega para quedarse y va siendo hora que la Administración no solamente publique normas que nos obligue y que sea vigilante respecto a nuestra obligación, sino que ella sea misma aquella que dé ejemplo de gestión y transparencia, cosa que hasta ahora nosotros, por nuestra experiencia, era que la Administración sí requería mucho, sobre todo a la empresa privada, pero ellos adolecían mucho de aquellos que nos pedían al resto, o sea, ese cumplimiento, esa ética, esa cultura preventiva, esa manera de organizar, cuando ellos realmente tenían su casa un poco manga por hombro. Entonces entendemos que es un primer paso importante, pero todo eso que hemos estado desarrollando durante esta hora, que íbamos prácticamente hablando tanto John como yo, y la presentación que nos ha hecho Alberto, son procedimientos, son sistemas que están hechos y están pensados para quedarse en nuestra forma de entender y nuestra forma de relacionarnos con la administración pública. Por mi parte, daros las gracias, pasar a Alberto un poco la tutorización de la parte que nos queda de la presentación, y sobre todo pediros a todos que nos hagáis llegar todas vuestras cuestiones, aquellas dudas que quizás no hayamos sido suficientemente claros, o que os haya quedado alguna duda, o que se os pueda afectar a algún procedimiento que tengáis en marcha, que nos lo podáis transmitir ahora y que los podamos solventar a la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, César. Gracias, John, por vuestras profusas explicaciones. La materia es densa y bueno, vamos a pasar un poco ahora por un coloquio al que os animo, a los que todavía no habéis enviado vuestras dudas, a que nos las vayáis lanzando. Bueno, os paso la primera pregunta. Jesús Díaz nos comenta, nos pregunta si que las entidades privadas, beneficiarias de subvenciones de ayudas o de subvenciones o ayudas de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, si tienen obligación de elaborar un plan de medidas antifraude. Las entidades privadas beneficiarias. Sí, bueno, a ver, el plan de medidas antifraude del PRTR, que lo que decíamos antes que estaba subsumido ahí, ¿no?, en el PRTR, exigen una serie de situaciones a la empresa privada, ¿no? La empresa privada, yo creo que, a ver, lo que nos estamos deslizando es lo que decía César al final, ¿no?, de la intervención, es a que la administración empiece a desarrollar elementos de compliance, ¿no? Y elementos de compliance, no solamente elementos individualizados, sino ya realmente empezar a implantar sistemas de compliance, ¿no? Eso desde un punto de vista de la empresa privada, que tiene como estrategia la contratación pública, o tiene como estrategia el vender o el tener el foco en la empresa, en la empresa del sector público y en la administración pública, le está obligando de alguna forma a tener un sistema de compliance. No le está obligando a desarrollar todo el PRTR, dependiendo un poco de cuál es su circunstancia, si sería ejecutora y esa parte de beneficiaria, porque también nos hemos encontrado con algún pliego en el que la empresa pasa
de ser beneficiaria a ser ejecutora. En el propio convenio puede venir reflejado esa situación, que habría que tener una cautela, sí le obliga a empezar a tener un desarrollo de compliance, a tener un pequeño desarrollo que puede ser desde el establecimiento de un código ético, el establecimiento de esas medidas transversales que estábamos diciendo, ¿no?, anteriormente. Un análisis de riesgos, quizás un análisis de riesgos enfocado al tema de conflicto de intereses y, digamos, mínimo, ¿no? Un análisis de riesgos enfocado a la prevención de conflicto de intereses, con la administración pública, al sistema del ciclo antifraude, del tema de control de riesgos pues de soborno y demás, ¿no? Entonces, sí, se obliga y de hecho en muchos pliegos ya se está viendo que el contratista tiene que tener sistemas de compliance y la empresa privada tiene que empezar a tener sistemas de compliance. Tampoco tienen por qué ser muy complicados, pero sí los debería tener. Vale. Un poco abundando en esta misma idea, Diego Pairet nos pregunta también, ¿no? Si las empresas privadas tienen que establecer un plan de compliance, pero también nos especifica, ¿no?, que si valdría para esta parte de mínimos con tener un código ético. Bien, vamos a ver. Estamos en el código ético. ¿Qué es el código ético? El código ético, ¿dónde reside su razón, ¿no? El código ético tiene que residir en un análisis de riesgos. O sea, es decir, si realmente ese código ético está apoyado en un análisis de riesgos que la organización ha hecho con arreglo, o sea, que la empresa privada ha hecho con arreglo a su negocio, a su plan estratégico, a sus líneas estratégicas, y a partir de ahí está regulando esas conductas que parten de los riesgos que ya tiene identificado, sí puede valer. Habría que ver, habría que analizarlo y demás, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que realmente estamos también en un sistema. O sea, es decir, el código ético o el código de conducta significa que, sí, que la empresa privada tiene establecido un sistema básico de análisis de riesgos, un análisis de riesgos que esté fundamentado en esas líneas estratégicas, en el core del negocio de esa empresa, entonces sí tendrá un valor. Claro, si me estás hablando de un código ético que es un copia-pega de algo que se ha inventado por ahí o esto, pues no, porque dentro de las claves del compliance está el análisis de riesgo que tenga que ver realmente con la estrategia de la empresa, ¿no? Claro. Sí, yo, para abundar un poco más en lo que ha dicho John, si no te importa, Alberto, Sí. y enlazo un poco con la última parte de lo que explicaba John. O sea, si entendemos cómo me sirve solamente un código ético como algo que nos copiamos y nos bajamos internet y lo pegamos, durante todo el desarrollo de la charla e incluso dentro del contenido legislativo, se habla constantemente de cultura ética, cultura de cumplimiento, la obligación de someternos a la obligación de normas jurídicas, de normas éticas, de normas morales. Entonces, si ese código ético, realmente hay una cultura ética, se ha analizado en el contexto de la organización en la que estamos, se ha hecho un análisis de riesgos y va alineado con su misión, con su visión y con sus valores, pudiera tener cabida ese código ético. Pero claro, habría que ver cada caso, no podemos generalizar en uno, pero sí tendría que tener bastante más de profundidad y más afectación a la cultura de cumplimiento ese código ético, Alberto. Perfecto. Un poco abundando también en estas ideas, nos comentan que, bueno, pues se entiende, ¿no?, que los organismos públicos van a ser los primeros que van a establecer unos mecanismos antifraude dentro del propio organismo. Entonces, las empresas licitadoras pueden acogerse a los mecanismos antifraude que haya generado cada organismo concreto. Y continuando con esto, esto se va a traducir en nuevas declaraciones a aportar en cada licitación. Un poco cuál entendéis que puede ser el mecanismo, ¿no? ¿Tú, César, o contesto yo? Bueno, pues yo mismo. Pues yo creo que tiene dos cuestiones, ¿no?
Uno, la documentación a aportar en cada licitación, sí, en cada adjudicación tenemos que tener, como he dicho antes, toda la fase, hay una fase documental que tenemos que acreditar en todos por eso nosotros lo denominamos proyectos, ¿no? Entendemos un proyecto a cada licitación y tenemos que aportar documentación a cada uno que concurramos. Pero que nuestro sistema de control antifraude, anticorrupción, no vale adherirse al que tenga la administración. Nosotros nos vamos a someter, pero tenemos que tener nuestro propio sistema de control propio. O sea, es cierto que la administración tendrá el suyo, nosotros tendremos el nuestro. La administración va a controlar su parte dentro de la parte de ese proceso, que nosotros tenemos procesos, digamos, al expediente administrativo, y luego tenemos nosotros nuestra parte también, en la parte que nos toca, que realmente nos afecta, tener nuestros propios controles. Entonces, si te adhieres en parte a lo que la administración te establece en el pliego de condiciones, pero también tienes tu obligación de controlar tus propios actos y tu propia empresa, todo aquello que afecta a la ejecución de los planes de resiliencia, transformación y resiliencia. Claro. Ahondando un poco ahí, sí nos hemos encontrado con casos de estos, y de hecho, pero el tema de la adhesión tiene bastantes esquinas y bastantes peligros, ¿no? Fundamentalmente, sí. A ver, si estamos hablando de un tema puntual, pues bueno, vale, pues puede ser no es nuestra mejor vía, ¿no? La adhesión no es nuestra mejor vía, pero bueno, es un tema puntual y bueno, ahí queda, ¿no? Pero si tú tienes como estrategia la contratación pública y va a ser recurrente y sobre todo vas a fundamentar en que la financiación es una financiación con fondos europeos, bien sea contratación, bien sea subvenciones o demás, tiene lo que dice César, ¿no? O sea, tienes que tener tu propio modelo. Tienes que tener tu propio modelo, porque al final nosotros creemos que todo eso va a cambiar. Es decir, lo del tema de la adhesión se está haciendo. Pero yo creo que la Unión Europea, en ese sentido, si empiezan a sufrir cosas, pegar un toque. Independientemente de que es un poco lo que decimos, ¿no? Y que esto ya no es un tema, que no va a ser un tema puntual, sino que la contratación pública, tanto las empresas del sector público como la administración pública, las empresas del sector público se han puesto las pilas hace ya mucho tiempo, están haciendo muchas cosas bien, muchísimas cosas bien con relación al compliance, tienen buenos sistemas en general de compliance, tienen compliance officers dentro de las organizaciones, dentro de las empresas del sector público, y cada vez más la pregunta que se están haciendo es, vale, nosotros ya estamos poniendo las pilas, pero la empresa privada, ¿qué está haciendo? ¿No? La empresa privada que contrata con nosotros, ¿qué está haciendo? Y yo creo que al final a la empresa privada no le va a quedar más remedio que la que no lo tiene, que también hay muchas empresas privadas que lo tienen y que lo están haciendo bien, pero la empresa privada, aquella que todavía no lo tiene, al final se va. Ya sea, a ver, y en esto de la contratación pública también creo que es importante, o sea, siempre pensamos en la empresa privada con volumen, con el tema, nos relacionamos volumen pues, de facturación, ¿no? Con contratación pública y con compliance, ¿no? O sea, parece que aquellas empresas que tienen que tener sistemas de compliance tienen que ser las empresas grandes y demás. No. Estamos hablando de todo tipo de empresa que contrate. O sea, realmente el hecho que te obliga a empezar a pensar en compliance, si no lo has pensado ya, es que contrates con la administración pública. O sea, no el que si soy más, menos, tengo más facturación o menos facturación. Yo creo que ahí queda claro. Vamos a ir un poco acercándonos, ¿no?, a ver el foco. Y nos pregunta si, en el caso, bajando ya a los subcontratistas, en el siguiente peldaño, entonces el contratista tiene que exigirles a todos los subcontratistas todos y cada uno de los mismos documentos que se le exigen a él como adjudicatario del contrato público. Sí. Sí. Afecta de igual manera al contratista que al subcontratista. Afecta de igual manera respecto a la documental y respecto al comportamiento. Y un poco ahondando las cuestiones anteriores, yo creo que la Unión Europea,
está haciendo un poco como gran hermano, nos está supervisando a todos, ¿no? Yo siempre lo digo, y lo digo en todos los foros, nosotros somos latinos, quizás que una cultura más anglosajona no lo entienden, y los latinos buscamos no cómo cumplir la norma, algunos, digo ya desde el punto de vista genético, no en algunos comportamientos, ¿no? Entonces buscamos cómo eludir la norma. ¿Qué hace la Unión Europea? La Unión Europea nos está haciendo de gran hermano. Por eso aportábamos también el sometimiento a los controles de la Unión Europea, a la OLAF, a la Fiscalía Europea, al Tribunal Europeo de Cuentas, y la máxima que hay, que no sabemos, porque esto es totalmente novedoso para todos, y se está construyendo, porque de hecho ni del propio, en este caso, el Ministerio de Hacienda tiene esa herramienta para control y seguimiento de todos los proyectos, ¿no? Todas las adjudicaciones, que está en ello, que sabemos, nos consta que está en ello y así nos lo han transmitido, ¿no? Pero es la idea de supervisión general de todo. O sea, yo facilito los fondos, pero como no se me acredite que se ha cumplido estos hitos, estos objetivos, y que toda la cadena que forma parte tenga esa cultura, me acredite esa cultura y ponga medios para cumplimiento, yo no pago directamente. Yo dejo de cortar esos fondos, o sea, dejo de financiar. Luego ya la administración que haya contratado no haya cumplido ya es un problema de ellos, pero la Unión Europea por arriba lo que hace es de gran hermano y nos vigila a todos, por eso nos tenemos que someter a esa cultura preventiva. De acuerdo. Bueno, pues vamos llevándolo a un caso más práctico, el de un municipio. Diego Rodríguez nos pregunta, ¿qué plazo puede suponer implantar un plan antifraude en un municipio, cuya única estructura es el secretario y a lo sumo un auxiliar? ¿El plan antifraude de este municipio debe ser de la misma amplitud que para una administración mayor? ¿Qué costes, si esto nos lo podéis decir, le puede suponer a estos municipios? Preguntas complicadas. Bueno, a ver, el municipio pequeño, el municipio que tiene muy poquita estructura, las federaciones de municipios, que de alguna forma en todos los sitios, en todas las zonas tenemos, están buscando soluciones, ¿no? a ese posible plan, ¿no? de medidas antifraude. Que quizás pueda haber temas de adhesión. Claro, habría que analizar también el proyecto, ¿no? Y habría que ver un poco cuál es la implicación, ¿no? de ese proyecto. Pero bueno, yo creo que la federación, en algunos casos, sí, quizás algunas federaciones están un poco dormidas, ¿no? Con lo cual también nos brindamos a poder asesorarlas, ¿no? a esas federaciones de municipios, pero yo creo que puede ser una vía. Para el municipio pequeño puede ser una vía, ¿no? Porque yo creo que la federación puede generar un plan, digamos, general en el que se pueda adherir, ¿no? en el tema. Y en cuanto a los costes, bueno, sería lo mismo, ¿no? Sería cuestión. El tema de los costes, ya que estamos hablando de esto, pues ampliamos un poco más el foco, ¿no? El coste al final va a depender un poco en general de cuánto de todo lo que es exigible en los PRTRs, en los planes de medidas antifraude, tiene ya desarrollada la organización, ¿no? Tanto sea pública como sea privada. Si esa organización tiene ya un compliance, si lo tiene desarrollado, es un poco lo que estábamos diciendo, pues el coste puede ser menor, ¿no? Y también va a jugar un poco un papel qué nivel tiene, si de ejecución, de beneficiario y demás dentro de lo que es el tema del plan, ¿no? Y en cambio, pues si hay que hacer todo, pues ahí habría que, todo quiero decir, si tenemos que empezar analizando pues todo lo que es la estrategia, las líneas estratégicas, el código ético tal de la organización, pues ahí estamos hablando de otros presupuestos, ¿no? Pero bueno, el plan de medidas antifraude podemos empezar desde unos 3.000 euros, por ejemplo, que puede ser un precio digamos, básico, muy básico, hasta a partir de ahí, pues lo que
que venga, ¿no? Un poco con relación a la exigencia, ¿no? Nosotros hacemos normalmente antes de dar un precio, pues lo que hacemos es nos apoyamos en una auditoría GAP, una pequeña auditoría GAP, un poco pues pulsando un poco de cuáles son los requisitos de esa organización en concreto que tenga y cuáles son esos requisitos que ya pueda tener ya cubiertos, y a partir de ahí pues hacemos una valoración, ¿no? La implantación del plan pues puede venir, dependiendo otra vez del mismo tema, desde un mes a 3 meses, ¿no? Que digamos que sería un poco el, el obligado que tenemos, ¿no? Que son los 90 días. En 90 días sí tenemos, empezando de cero, un plan plantado. Y en aquellos que en esto pues, podríamos estar pues, en torno a un mes, una cosa así. Entonces, digamos que el municipio que no se haya adherido y vaya a recibir fondos europeos, cuando vaya a recibir esos fondos europeos, en el momento que los reciba, ya va a tener un plazo de 90 días. Sí. La Vale. orden ministerial nos obliga a 90 días. Tanto si es, en este caso estamos hablando de un municipio, pero en el caso de un licitador que va a ser adjudicatario, el mismo. Estaríamos hablando entonces también de plazos de entre un mes para implantación, digamos, del plan, entre un mes y 90 días, un mes, 3 meses. Y los costes que estabas comentando pues serían un poco tanto a nivel de este municipio que habíamos puesto como ejemplo como a nivel de una empresa privada, ¿no? Eso es, sí. Vale. Siempre pensando en esas necesidades, o sea, es Sí, decir, en esos requisitos que puedan tener. O sea, es decir, si al final simplemente es un subcontratista y tiene compliance y demás, pues las cosas son más sencillas. En cambio, un ejecutor, una entidad, imagínate, pues una empresa del sector público que es ejecutora y que no tiene desarrollado, ese puede dar el caso, ujú, que no tiene desarrollado ningún sistema de compliance, pues ahí los precios serían otros. Estamos haciendo cosas en el sector público, en organizaciones del sector público, que no tienen nada y estamos empezando de cero. O sea, tienen cosas, pero no enfocadas dentro del compliance, ¿no? Dentro del esto. Sí, el reto son los 90 días, sí. O sea, el reto son los 90 días. reto abordable por vuestra experiencia. Sí. Bien. Nos comenta un espectador que nos dice, yo sigo un poco despistado. Si el compliance de la empresa incluye todos los puntos del antifraude, ¿no sería necesario crear un plan específico? ¿Es así? Si Bueno, no, incluye la pregunta no todo. sería, no sería, entiendo que es una afirmación, no sería necesario crear un plan específico, ¿o es así? No, a ver, si el elemento nuclear muchas veces el que más guerra nos puede dar es el análisis de riesgos. Si el análisis de riesgos lo tenemos desarrollado, tenemos un tratamiento de esos riesgos y tenemos unos indicadores, nos quedaría la parte documental. O sea, es decir, hay una serie de elementos documentales que sí hay que estructurarlo como como un plan de medidas antifraude. Es decir, sí tendríamos que tener redactado un plan de medidas antifraude y sí tendríamos que tener cumplimentado los anexos que nos obliga la orden ministerial con arreglo a ese plan de medidas antifraude. Entre ellos, por ejemplo, la autoevaluación, que es un nivel de exigencia que tiene el plan de medidas antifraude. Claro, cuantificar, o sea, es decir, a la pregunta directa, ¿tengo que hacer un plan de medidas antifraude? Sí. ¿Tengo que redactar un plan de medidas antifraude? Sí. Pero hay elementos de ese plan de medidas antifraude que yo ya los tendré implantados, como por ejemplo puede ser el análisis de riesgos, que es un tema nuclear y que es un tema importante. Pero sí tengo que tener redactado el plan de medidas antifraude, con sus anexos. De acuerdo. De acuerdo. Hemos hablado ya de contratistas, de subcontratistas, hemos puesto un caso de un municipio y vamos a ver ahora un elemento que es muy común dentro de nuestro sector y es que tienes contratados diferentes profesionales externos. Entonces nos preguntan a Valentín, los profesionales externos que se les contrate como colaboradores para un contrato, ¿también se considerarán subcontratistas y tendrán que tener como autónomos sus medidas antifraude o bastará con que se adhieran al nuestro? Yo me iría ahí, depende del grado de participación. Si entendiendo como un profesional externo que participas en una parte del proyecto y que eres persona física, pues yo creo que tendrías que aportar esa inclusión al cumplimiento de las normas jurídicas, de la ética
y morales de esa prevención de detección del fraude, la ausencia de conflictos de intereses y la cesión de los datos, pero se entendió solamente como persona física que, digamos, participa puntualmente de una parte del proyecto que no sea directamente un subcontratista. Si fuese subcontratista, pues indudablemente, si fuese subcontratista digamos, de ejecución, una parte importante del proyecto sí tendría que tener su propio plan, ¿no?, de medidas antifraude. Si solamente es una persona física que colabora puntualmente, hay que acreditar documentalmente que nosotros cumplimos aquellos requisitos y que tenemos esa cultura de cumplimiento, así como la declaración de ausencia de conflictos de intereses. Sí, yo ahí redundando un poco lo que comenta César, tenemos que tener en cuenta que estamos bajo los parámetros de un sistema, y es un sistema de gestión. Y hay un parámetro en los sistemas de gestión que es los de la diligencia de vida, ¿no? Y una diligencia de vida dentro del sistema. O sea, es decir, para muchas veces, porque cuando entramos dentro de lo que es el lenguaje jurídico y de contratación pública, a veces los conceptos se nos olvidan, ¿no? Pero como los sistemas de gestión, yo creo que los entendemos todos, hay procesos, y un proceso claro es el de diligencia de vida. Entonces nos obliga a esa diligencia de vida. Por ejemplo, esa acreditación de proveedores, que es el caso de la pregunta, y con la regula una serie de requisitos que nosotros ya tendríamos establecido propiamente dentro de lo que es la gestión de nuestro sistema, ¿no? En el caso pues los PRTs, PMAs nos exigen que a esa diligencia de vida que tenemos en la acreditación de proveedores, además sumemos lo que os ha comentado César. De acuerdo. Muy bien, pues yo veo aquí, no, mientras se anima, no se anima alguna pregunta más, quizá un poco por ir cerrando elementos. Al final es verdad que la duración del seminario ha sido 1 hora de exposición, pero ¿nos podríais hacer un pequeño resumen de cómo afecta el plan, así en cuestión de 2 minutos, cómo afecta el plan principalmente a las empresas y las recomendaciones que vosotros haríais a las empresas privadas? César, ¿te lanzas? Reto total. No hay ningún problema. Recojo yo el guante. Yo creo que si tenemos que sintetizar y condensar esa hora, yo me iría a la obligación de entender a todo concurrencia, tanto contrato como subvención como proyecto, y lo decimos como proyecto entendiendo de que tenemos que tratar hitos y objetivos, ¿vale? Esos hitos y objetivos van vinculados a una obligación de cumplimiento y una obligación de tener cultura de cumplimiento, cultura ética, cultura moral, cultura preventiva. Y sobre todo también vincular esos hitos y esos objetivos a unos repositorios documentales. Esos repositorios documentales que ya John apuntaba también, y a procedimientos no solamente nuestros internos, sino a procedimientos de diligencia de vida, ¿no? En lo que decía John, esta última intervención, sino tener que crearnos esa forma de proceder, tener nuestra propia diligencia de vida a la hora de actuar tanto internamente con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, y también a tratar nuestros propios riesgos. Nuestros propios riesgos si vamos en este caso, riesgos de fraude, de corrupción, de conflictos de interés, pero también ir un poco más allá, sino también generar esa cultura de cumplimiento, ese compliance como elemento nuclear de ética de nuestra empresa. No sé si en ese minuto y pico que llevo consumido he conseguido condensar un poco el espíritu de que íbamos intentando transmitir desde el inicio de esta ponencia. Sí, César, perfecto, gracias. Muy bien, pues si no tenemos aquí, bueno, que no se trasladado, si que tenéis algún punto, algún elemento concreto que queráis desarrollar que haya podido quedarse a medias, John, César, y si no, pues realmente pues, me quedaría agradecer y despedir. Sí, yo solamente resaltar que aquellos que tienen ya elementos que tienen sistemas de compliance, que tienen políticas de compliance, resaltar que los planes de medidas antifraude y los PRTRs es una política más.
Es decir, es una política más dentro del sistema de compliance que tienen que tener esas empresas privadas o esas empresas públicas, ¿no? Y esa es un poco la ubicación que tiene que tener el PNA. Y por lo demás, por mi parte, pues agradeceros la asistencia y Alberto, pues muchas gracias por esa presentación y por esa conducción, ¿no? del programa, ¿no? Muy bien, no, gracias a vosotros por aclararnos estos temas que, bueno, pues habéis visto, pues suscitan muchas dudas y muchas preguntas dentro de nuestros asociados. Pues bien, realmente no queda más que despedirnos en este seminario. Recordaros a todos los asistentes que os enviaremos una encuesta para que podáis valorar y nos podáis proponer incluso nuevos elementos o nuevos webinars que podamos desarrollar. Y os daremos los datos de contacto de John y de César por si tenéis alguna pregunta concreta que hacerles. Comentaba alguien al principio, si os enviaremos la presentación, contad con ella. Este vídeo también se ha grabado y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Y sin más, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, participación y a John y a César vuestras presentaciones. Muchas gracias a todos.